Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestra invitada. Se trata de la doctora Georgette Topalian. Ella es doctora en Justicia Penal Internacional y en este momento tiene la responsabilidad de ser la coordinadora del SAIME en el Estado Miranda. Bienvenida, Georgette. Muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, un verdadero placer. Bueno, muchísimas gracias, Dexy. Siempre aquí en casa. Así es. Y bueno, para hablar con Georgette, hoy me gustaría comenzar el programa con un tema verdaderamente interesante y además que es de gran interés para toda la colectividad, porque ella está iniciando un trabajo a través de la realización de unos cuadernillos donde está tratando el tema económico. Ya las primeras ediciones están pues en pleno proceso de producción, pero a mí me gustaría saber cuál es esa intención pues de realizar estos cuadernillos para hablar de un tema tan complejo que a los venezolanos nos interesa muchísimo, sobre todo por la situación que está viviendo la familia venezolana con tantas carencias. Y bueno, saber cuál es más o menos esa visión que tú estás planteando a través de este trabajo. Bueno, son unos aportes macro para el tema del desarrollo económico, productivo, financiero del país, ¿no? ¿Por qué económico, productivo y financiero? Porque el mundo afronta unas nuevas realidades, ¿no? Unas nuevas realidades inclusive en las formas de invertir, en las formas de transar negociaciones, en la forma de hacer fluir las finanzas internacionales. Podemos ver cómo bancos muy grandes han quebrado en el mundo, dejando ahorristas sin sus bienes, que de repente están depositados sus ahorros de toda una vida y todo esto. Y hay una nueva forma de generar riqueza financiera para el país, ¿no? Recordemos que nosotros venimos de una Venezuela rentista petrolera, pero que tenemos que dar ese persalto económico a una Venezuela productiva. Y una Venezuela productiva que no la podemos hacer solo un sector de los venezolanos, la debemos hacer todas y todos, desde las amas de casa, a pequeña escala, a mediana y a gran escala. ¿Para qué? Para cubrir con los productos venezolanos que estamos seguros que van a ser los de mejor calidad en el mundo, ¿ok? Ese espacio multicéntrico y pluripolar de los espacios comerciales a nivel internacional. Ahora, Georgette, sabemos que en Venezuela pues hay una gran cantidad de venezolanos que están ávidos de ver un camino económico, de ver la posibilidad de desarrollarse en su país. De hecho, un éxodo importante de jóvenes ha dejado divididas las familias. Por eso es tan importante este tipo de trabajos que pudiesen mostrar posibilidades en Venezuela. Tú estás hablando de un aspecto económico, productivo y financiero. Correcto. En el caso del aspecto económico, sabemos que la mayor cantidad de ingresos de nuestro país está basado específicamente en la renta petrolera, y la posibilidad de desarrollar y de ser productivos está más que todo basado en, digamos que el sector privado. Sin embargo, hay como una especie de desconfianza en este momento en desarrollar grandes empresas. No se han visto, por el contrario, hay muchas empresas que hayan cerrado. Bueno, nosotros podemos denotar de esta situación económica que es la administración de nuestra propia casa. ¿Cómo administrar a Venezuela? ¿Cómo organizarla para ese reto del desarrollo económico productivo? Ese reto económico productivo es de todas y todos los venezolanos. Los que se han ido, ellos volverán, porque es más fácil hacer bolívares y convertirlos en dólares que trabajar en un país que tú no conoces su dinámica, su cultura, en otro espacio del mundo, ¿verdad? Y tienes que cubrir un gasto tuyo natural para vivir, para sobrevivir. Aquí en Venezuela es un poco más fácil a pesar de nuestras dificultades económicas. Acuérdate que estamos dando una transición a una ruptura de un esquema que tiene 80 años, que es el depender financieramente toda la nación venezolana del petróleo. Eso no es menor cosa. Dar ese persalto de conciencia en la población no es algo sencillo.
¿no? Aquí hay jóvenes que hemos visto que tienen desarrollos en alimentos, podemos ver personas que están desarrollando detergentes químicos. Y si eso fuese tan malo, ¿por qué todavía siguen transnacionales aquí en Venezuela, ¿verdad? Desarrollando productos que son del comercio y el consumo nacional e internacional? Ahora hay temas importantes en función pues de lo que podría ser el desarrollo de un país y que en Venezuela también tienen unos aspectos dramáticos. Por ejemplo, el tema del control de cambio, el acceso a las materias primas y también de alguna manera el control del Estado en los procesos. Bueno, obviamente deben existir los controles en las divisas nacionales. ¿Por qué? Porque el único que produce divisas es el Estado. Hace unos meses se hizo un decreto que se llama, le dicen el decreto 8020, ¿no? Ese decreto 8020 es que tú puedes acumular divisas acá en Venezuela, ¿verdad? Pero el 80% lo puedes tener fuera del país y el 20% lo puedes dejar en los bancos de la nación. Y ahí comenzamos a ver una estructura donde el Estado le está dando una garantía jurídica a todos esos venezolanos que quieren hacer inversiones en el país. Ahora fíjate, hablando de ese tema que me parece fundamental, ¿no? El tema de la tenencia de los dólares. Ahorita el gobierno acaba de establecer un nuevo procedimiento a través del DICOM. Las personas a quienes les han adjudicado esos dólares tienen una opción de sacar los dólares a cuentas en el exterior a su propio nombre, o los pueden transferir en cuentas a otros terceros dentro de Venezuela. En este caso sería en todo caso el movimiento de dólares dentro de la frontera. Porque, por ejemplo, si a una persona le adjudican, una empresa le adjudican dólares a través del DICOM y los tiene que sacar exclusivamente a nombre de él mismo en otra cuenta en el exterior, por ejemplo, para comprar insumos, etcétera, y no puede comprar él directamente insumos al proveedor en el exterior, estamos hablando ahí de justamente como una traba. Es que obviamente también hay un bloqueo económico internacional, ¿no? Y en ese bloqueo económico internacional nos agarra a los grandes, a los medianos, a los pequeños y a los chiquiticos. El bloqueo que está ejerciendo algunos países en contra de Venezuela no es mentira, ¿no? Tú de repente vas a comprar un repuesto para ciertas máquinas del tema de salud y tienes que comprarlo por otras vías y tienes que buscar otra gente que te lo traiga. O sea, es un tema delicado el bloqueo internacional. ¿Por qué? Bueno, porque hay países muy fuertes que no quieren que nosotros desarrollemos un modelo económico posible, que es esa transición al modelo económico socialista, que sí puede ser sustentable por nosotros mismos y que podemos comenzar a incursionar en los mercados internacionales, teniendo divisas nosotros, no solo de la renta petrolera, sino divisas que genere el propio ciudadano y ciudadana de a pie, ¿verdad? Que pueda comercializar, transar dentro de los bancos nacionales, ¿ok? O sea, eso hasta ahora se puede hacer. Ya se puede comenzar a hacer. Eso ya se puede. O sea, si una persona con el decreto 8020. 8020. Si una persona tiene dólares en un banco de acá, de esas cuentas que se abren para solicitar dólares del gobierno, puede transferirle a una empresa, de un privado a una empresa, un privado. Ya eso tiene más o menos como un mes y medio resuelto. ¿Por qué? Porque nosotros no solo necesitamos tener divisas dentro de la nación manejado por los bancos del Estado, sino que también se necesita el flujo del intercambio de mercancías, ¿no? Ese decreto 8020, ¿quién lo emite? El Ministerio de Finanzas. Eso lo emitió el Ministerio de Finanzas. Eso fue hace como unos 3 o 4 meses realmente. Y si ya lo están ejecutando en los bancos nacionales. Sí. Ya usted puede abrir su cuenta en los bancos nacionales, puede abrirlo en divisas. Y puede transferir entre cuentas. Así es. Cosa que no pasaba antes de este decreto. ¿Ves? Porque inclusive, ¿qué necesita la nación? Tener saldo de caja y banco. Ahora, ¿por qué si toda la economía realmente está basada en dólares, por qué no dolarizan de una vez? Lo que pasa es que... Como decía Renio Tolina, decía que había que eliminar el bolívar, dejar a Bolívar como un prócer, como un libertador, y la moneda simplemente que tiene esta cantidad de problemas, cambiarla inclusive hasta el nombre. Nosotros lo que deberíamos cambiar es ver esa página Dollar Today, ¿ves? Que es más fácil que plantear ese tema ahorita que no es oportuno. Pero esa es una realidad. Estos días ha sido brutal el aumento
de esa información. Bueno, pero ¿bajo qué premisas Dollar Today hace eso? ¿Cuáles son las premisas? La oferta, ¿verdad? El cambio, el consumo, o sea, alguien que no está en este país, que no sabe qué es lo que está pasando. Yo pienso que en base a la escasez, porque si una persona quiere comprar dólares y el gobierno no los vende, que es el único que tiene, digamos que la posibilidad, la potestad legal de venderlo, trata de buscarlo por otro lado. Pero esa solución la da Dollar Today. Yo creo que eso más bien acrecenta el problema inclusive en la psiquis del venezolano. Y es un problema que aumenta todos los días y que uno no sabe cómo ellos miden esas variables. Y tú puedes ver las declaraciones de los mismos dueños de esa página. No tienen un sustento real en la economía venezolana. O sea, yo creo que nosotros los venezolanos también tenemos que ponernos un poquito en ese puesto, ¿no? O sea, una gente que no vive en Venezuela que fija la tasa. Extraño. Georgie, en la próxima parte me gustaría que a través de tu explicación pudiésemos ilustrar un poquito a nuestros televidentes acerca de cómo enfrentar temas tan medulares y que nos llegan a nuestro hogar, a la mesa de cada uno de los venezolanos, como la inflación, como esa escasez de divisas para adquirir cualquier producto y obviamente la esperanza que todos podíamos tener en Venezuela, que realmente se convierta en un país productivo. En la próxima parte, la respuesta de nuestra invitada, la doctora Georgie Topalian. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista hoy, nuestra amiga, la abogado y doctora en Justicia Penal Internacional, Georgie Topalian, quien también tiene la responsabilidad de ser coordinadora del SAIME en el Estado Miranda. Por cierto que después tenemos que coordinar un programa para hablar del SAIME, pero este tema económico y los cuadernillos cuya autoría te pertenece, me parece fundamental y además que la gente está ávida de tener información. Y precisamente quedamos para conversar con Georgie acerca de cómo visualiza la gente el tema de la escasez de productos, de la inflación, de la escasez de divisas y cómo se come eso, cómo lo explicamos, cuál es el camino y la esperanza que pueda tener un pueblo que realmente quiere quedarse aquí. Bueno, quedarse en Venezuela. Mira, sí, primero aquí tenemos que quedarnos, Primero, como lo dijo Simón Rodríguez, para ser república, ¿verdad? Debemos criar republicanos. Y nosotros en esta república, en este espacio, en este momento histórico que vive Venezuela, es como una segunda acta de independencia, una independencia económica, una independencia que cada hogar, cada venezolano pueda decidir, mira, yo quiero desarrollar de repente este producto y una innovación o cualquier otra cosa. Vemos cómo fuertemente el gobierno nacional, a través del Ministerio de Banca y Finanzas, ha apoyado a todo este sector productivo del país que tiene una reinversión, que tiene un producto con calidad de exportación, ¿no? Hay obviamente varios rubros, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver en los anaqueles del supermercado, tú eres ama de casa igual que yo. Sí, en realidad hay muchos productos que no consigo en la despensa. Y hay productos que los encuentras, ¿verdad? Pero que son de producción nacional y son de excelente calidad. Ahora, si hay alguna persona venezolana que tenga esa visión, ¿no? De tratar ¿qué hace para tratar de conseguir el apoyo, por ejemplo, del Estado? En este caso? Mira, primero el presidente Nicolás Maduro está dando un fuerte apoyo, por ejemplo, con los muchachos de la chamba juvenil, también con los créditos en el Banco Bicentenario, con el ministro Pérez Abad, también con el ministro Marcos Torres. Mira, nosotros vemos cómo el Banco de Venezuela entrega créditos toda la semana. Ahora, y la producción a gran escala, que en todo caso la que podría frenar toda esta cantidad de rubros que no están. Podemos ver gente como los graniteros, para no decir el nombre de la empresa porque no sé si se puede hablar de ese tema en este canal de televisión, pero podemos ver que el sector granitero tiene productos con calidad de exportación en Europa y que están generando renta excedente a la nación a través de ese impuesto de importación, ¿ves? Y porque ellos sí pueden y los demás no pueden. Bueno, porque lo que pasa es que ellos son empresarios que están dedicados a hacer negocios, a hacer dinero y no se han metido en el tema político. ¿Ves? Ahora, ¿y cómo controlar, por ejemplo, el tema de los dólares? Esos dólares que
el gobierno vende y que tú dices que sí se puede pasar de cuenta a cuenta. Claro. O sea, de cualquiera porque tenga una cuenta en dólares en Venezuela, lo puede pasar a otra en dólares. Claro, claro. O puede pagar un insumo, comprar algo. Claro, mira, primero, ahorita se está dando como este fenómeno de capitales semillas, ¿verdad? En los rubros estratégicos de la nación, según los 15 motores, ¿ok? Hay 15 motores en el país que son ese modelo económico que planteó el presidente Nicolás Maduro, y ahí se han comenzado a dar los incentivos para que esos grandes productores comiencen a tener el acceso a sus materias primas internacionales, ¿ok? Después de eso vienen unas transformaciones aguas abajo, en donde ellos pues comienzan a hacer sus transacciones y sus negociaciones independientemente, pero el tema de la comercialización de estos productos, ¿verdad?, es el que tenemos que comenzar a ver. ¿Cuántos de estos productos son para el consumo nacional necesario? ¿Cuántos son los que podemos colocar en el mercado internacional? Por ejemplo, yo estoy hablando con unos compañeros, unos amigos que tienen mueblería, y hoy la prioridad en el país no es comprar muebles, ¿verdad? No es comprar muebles, no es comprar sofás. Pero ellos quieren desarrollar su mueblería y tienen derecho. Y tienen los inventarios full. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo gobierno, tengo que invitarlos a las mesas de negociación, ¿verdad? Y ver qué países, ¿verdad?, en las embajadas, ¿verdad?, los encargados de negocio, le colocamos los productos que producen los venezolanos y que comiencen a abastecer mercados internacionales. ¿Qué comienza a haber? Un flujo de mercancías e intercambio de mercancías. Esos intercambios de mercancías son productos que no necesitamos actualmente los venezolanos, ¿ok?, pero que nos van a permitir un desarrollo de una línea financiera internacional y que nos va a permitir almacenar divisas en la nación a través del producto en exportación, no en importación. ¿Ok? Nosotros estamos desarrollando la balanza de la exportación. Al desarrollarlo, comenzamos a almacenar divisas en los bancos con este decreto 8020 y se ¿Que el 20 para qué? Ese 20 que deja la gente en las cuentas. Ese 20 en dólares, pues. Ese 20%. Ese 20 es para comenzar a robustecer el saldo de caja y banca nacional, ¿ok? ¿Para qué? Bueno, para que se comience a activar una bolsa de valores, que nosotros tenemos una bolsa de valores aquí en Venezuela, pero no puede ser solo con dólares petroleros, tienen que ser con dólares del sector productivo de este país, de sectores que hemos financiado nosotros y de sectores que se han dedicado a su trabajo de manera independiente, de manera correcta y que han tenido productos exitosos. Por ejemplo, los alfareros, que son los que hacen tejas, ladrillos, de estos de los color ladrillo, valga la redundancia, ellos ahorita están colocando productos en el mercado internacional y están generando renta para la nación. Entonces, ¿son rubros necesarios hoy para el consumo nacional? La gente ahorita lo que quiere es comprar comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer el gobierno nacional? Bueno, lo que le viene, ¿verdad?, de ese impuesto de exportación, bueno, lo invierte en alimentos, lo invierte en sembrar, como lo ha hecho el ministro Castro Soteldo, un plan de desarrollo de siembra maravilloso en el país, y que obviamente estos planes no son a corto plazo, son a mediano y a largo plazo también. Ahora, también son planes que de alguna manera tienen que ver, de manera directa, tienen que ver con una relación sana a nivel internacional. En un clima como el que ha generado la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, donde una cantidad muy importante de países han solicitado al gobierno, por ejemplo, entre otros de los temas, que detenga la juramentación de los nuevos constituyentistas. En un clima así, este tipo de cuestiones productivas, acuerdos internacionales, de venta, etcétera, ¿se puede desarrollar? Mira, primero, esos países no son la mayoría del mundo, ¿no? Y segundo, eso es una política injerencista. Venezuela es incapaz de meterse en la política interna de otro país. Y esta política interna ya fue decidida por los venezolanos y las venezolanas. Y 8 millones de venezolanos, 8 millones, no son ni 2, ni 3, ni 4, ni 1. 8 millones de venezolanos decidió poner un vocero para sentarse en la mesa de diálogo, que es la Asamblea Nacional Constituyente, para modificar lo que nosotros tengamos que hacer en la Constitución bolivariana. ¿Por qué? Para hacerla más adecuada
al momento histórico que vive el país. Las constituciones normalmente duran 9 años en los países, ¿ves? 9 a 10 años. Nuestra constitución ya tiene 19 años, ¿no? O sea, fue en 1998 llamada la Asamblea Nacional Constituyente, en el 99 se terminó de hacer y entra en vigencia en el 2000, como lo dice esa Gaceta Oficial. Georgie, ya nos tenemos que despedir. Me gustaría un mensaje tuyo para nuestros televidentes. Bueno, el mensaje es, mire, trabajemos juntos y unidos. Juntos lo podremos todo, sin diferencias políticas. Las diferencias políticas o las diferencias que tengamos por candidatos, por preferencia, no son diferencias que deben repercutir en el hogar venezolano y mucho menos en el desarrollo de un nuevo aparato productivo. Lo invitamos a usted, con su esposa, con su hijo, con su familia, a apostar a su país, a desarrollar ese aparato económico productivo aquí en Venezuela, a creer en nuestras instituciones financieras, a creer en el plan que ha desarrollado el presidente Nicolás Maduro y a creer también en que usted puede transformar la realidad de su propio hogar y de ese mundo circundante que hace vida en su espacio local. Muchísimas gracias, Georgie, por esta interesante conversación y bueno, como dijimos, esperamos pronto tenerte para hablar del Alzheimer. Bueno, ahí tengo que pedir permiso. Ok, perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Georgette Palián, abogada, doctora en Justicia Penal Internacional, hoy con la responsabilidad del Alzheimer que le habíamos comentado y hablando de la edición de una serie de cuadernillos hablando del tema económico del desarrollo para el país. Muchísimas gracias, Georgette. Gracias, Daxi, por hacer el esfuerzo de estar aquí con nosotros y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, muchísimas gracias por permitirnos estar allí a través de Mira TV. A nombre de nuestras productoras Andrea León y Lourdes Navas, quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos deseándoles una excelente tarde. Mira TV está en ti.